y voy a empezar con las preguntas que hemos ido recibiendo. La primera es para Santiago, perdón un momento Santiago, que la leo aquí. Dice, ¿qué soluciones económicas habríamos de afrontar para salir de la tormenta perfecta en que estamos inmersos? Bueno, la primera y fundamental es controlar la pandemia. Aquí no hay debate si es sanidad o economía, va todo totalmente junto. El día en que podamos salir a comprar al bar, al hotel, a hacer turismo, eso será lo fundamental. Y todo lo que vaya orientado en este sentido es lo prioritario. Y eso, como decía antes, es lo fundamental para recuperar lo coyuntural. Y para lo estructural que decíamos en la presentación, que no hay una gran afección a largo plazo, considero desde el punto de vista más o menos académico, haría falta solucionar problemas que arrastrábamos de antes. Arrastrábamos de la anterior crisis, arrastrábamos de una economía que tenía sus fallos, como todas más o menos, la nuestra en particular, en las últimas décadas. Y como mencionaba, los dos fundamentales, mercado laboral. El mercado laboral no ha funcionado nunca en España en las últimas 3 décadas. En 2007, después de 15 años de crecimiento, una burbuja inmobiliaria, teníamos un paro del 8%. Eso es algo inadmisible en un país avanzado. Llegamos al 16%, casi 27% de la crisis. Estamos antes de llegar a la pandemia en niveles del 13% de paro. No es razonable. Hay que cambiar la regulación, hay que mejorarla para que permita que cuando haya crecimiento mejore el empleo y cuando haya una crisis no se destruya la bestia. La dualidad entre temporales y indefinidos sigue ahí. No he puesto gráfico por alargar mucho la presentación, pero veíamos que si caía el empleo un 3,5% en el conjunto de España, caía solo un 0,8% entre los fijos y más de un 10% entre los temporales, que es una muestra más de cómo funciona mal nuestro mercado de trabajo. La segunda pata que he mencionado en la presentación es la educación, un fracaso escolar excesivo, una falta no de licenciados, pero sí de estudiantes de secundaria y superior, comparado con países europeos que tenemos hay una desventaja desde hace muchos años y que se está viendo en industria de tamaño medio. En Alemania, por ejemplo, esto funciona muy bien. Nos ha conseguido que esto mejore. Una búsqueda de excelencia que tampoco se ha conseguido, como nos muestran los informes PISA cada 3 años cuando se publican. Un sistema pues, que queda mucho por mejorar y adecuarlo al mercado laboral, que son dos patas que van muy unidas, como algo social y también económico. Y una pata que no he mencionado en la presentación, pero que también es importante, es la tecnológica. La tecnológica en España íbamos muy atrás en cuanto a digitalizar nuestra sociedad y empresas. Y hemos avanzado muy rápido. Nos falta el último impulso. Un impulso en el que no seamos solo consumidores de tecnología, sino también creadores. Aquí nos falta pues, más población con estudios y trabajos en ciencia, tecnología, en sectores que impulsen el crecimiento de la productividad a largo plazo. La I+D es la foto más clara y más habitual, ¿no? Pues en España tenemos una I+D que ronda el 1% del PIB frente al 2,5% de Europa, el 3% de Estados Unidos o el 4 y pico por ciento de Japón y Corea. Pues, incluso estamos por debajo de China. Estamos en niveles pues, que si queremos mejorar la sociedad hacia un mayor nivel de vida, hace falta más productividad y para eso hace falta más inversión y no solo tecnologías en todos los sectores. El agropecuario, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno de un sector tradicional que lo ha hecho muy bien, aumenta la productividad y esto ha permitido competir en un entorno internacional muy exigente de forma muy positiva. Lo veíamos en la evolución de las exportaciones. Y creo que son las patas fundamentales para mejorar la economía. Primero, lo sanitario para que lo coyuntural se vaya y segundo, lo estructural, por fallos de la economía española que decíamos de antes, la pata de mercado laboral, la educativa y la mejora tecnológica y de I+D, etcétera. Muchas gracias, Santiago. Una pregunta para Marta, que también me afecta como productor, pero para ti, Marta, es ¿quién cree que tenga que asumir el aumento de los costes de producción? ¿El sector ganadero o el consumidor? Claro, aquí nos encontramos el problema de siempre, ¿no? El consumidor al final tampoco está dispuesto o entiende que tenga que asumir ese sobrecoste, que está claro que existe, pero al consumidor le es muy difícil, ¿no? Entender por qué tiene que ser él el que lo pague. Si bien es cierto que hay cierta sensibilidad al precio y hay cierta disposición a pagar más por productos que entiendan ese valor añadido, que entiendan por qué tienen que pagar más. Por tanto, sí que diría que hay margen, seguramente no todo el coste, pero hay un margen para que el consumidor asuma parte de este coste, pague un poco más, pero siempre y cuando seamos capaces de comunicarle el valor añadido que tiene ese producto. Bien sea un producto sostenible, un producto ecológico, un producto de bienestar animal, sea lo que sea, es importante que seamos capaces de comunicarle bien
el por qué ese producto lo vale, digamos. Incluso en el estudio que hicimos sobre sostenibilidad, más de la mitad de los consumidores nos decían que si bien no entendían por qué un producto sostenible tenía que ser más caro, sí que verían bien que al contrario, ¿no? Que fueran los productos no sostenibles los que se gravaran con impuestos. Igual, bueno, decisión muy controvertida, ¿no? De gravar los productos, las bebidas azucaradas con algún impuesto, pues el consumidor nos decía que quizá para equilibrar el nivel de precios entre un producto y el otro, no es el producto sostenible que tiene que ser más caro, sino gravar con impuestos el producto que no sea sostenible. Pero bueno, al final ya os digo, la disposición a pagar más del consumidor está muy condicionada a que lo perciba como algo beneficioso, como lo perciba como algo de mayor valor ese producto. No sé, como ganadero, como productor, ¿cómo lo veríais? Aquí hay dos temas, Marta, que me gustaría incidir un poco contigo. Y es que, por una parte, hemos visto qué está pasando con el poder adquisitivo del consumidor. Hemos visto cómo están cambiando las tendencias, ¿verdad? Cómo va la proximidad, cómo va a elegir, cómo miran las ofertas, ¿verdad? Todo eso está un poco en contra de que esté dispuesto a pagar más. Y por otra parte, el sector ganadero dice, sí, yo hago lo que ustedes me piden, lo que la sociedad pide, vamos a decirlo así, pero luego no me remuneran ustedes por hacer lo que ustedes me piden. Eso no deja de ser una contradicción, ¿verdad? Y entramos en una dicotomía muy difícil de asumir por parte del consumidor. Te voy a poner un ejemplo muy rápido para que nos centremos. Voy al huevo de consumo. En el mercado de Madrid, que es uno de los grandes estómagos de España, como bien sabes, el huevo grande no se cotiza bien y además el precio del huevo ha caído dramáticamente. Cuando el coste de producción, abrir gallinas en aviario y suelo y demás, ha subido. Entonces, esa dicotomía obviamente lastra mucho al ganadero. Y entonces ahí estamos con el problema planteado. ¿Cómo lo ves tú? Yo aquí sí que veo que hay muchos tipos de consumidor. Lo que decíamos, ¿no? Hay consumidores muy impactados por la crisis económica, pero tampoco son todos. Es decir, sí que hay consumidores que priorizan lo que es el precio, pero en este ejemplo concreto de los huevos, cada vez hay más pedagogía, se ha hecho más pedagogía de cara al consumidor para explicarle las distintas clases, las distintas categorías de los huevos que se puede encontrar en el punto de venta. Hay distribuidores que lo están trabajando, que lo están haciendo muy bien. Por tanto, nos encontramos ante un consumidor más informado y al final estamos dando herramientas al consumidor para que escoja. Es importante que pueda escoger las distintas opciones, desde la más barata a la más premium, quizá. Y sí es cierto que para esa opción premium está dispuesto a pagar más. Cuando le explicamos que son huevos de producción ecológica, que respetan el bienestar animal, que son gallinas que han pisado el suelo, que comen bien, pues hay mercado para este producto. Obviamente no son todos los consumidores, pero también hemos visto cómo está aumentando la preocupación por la salud, el incorporar productos saludables. Pues encontramos un consumidor que también se fija más en los ingredientes del producto, se fija más en la calidad del producto, no solo en el precio. Pero ya os digo, hay consumidores de muchos tipos, no podemos generalizar, no hay un único consumidor, somos muchos, y también con necesidades distintas. Hay distintos momentos en que buscamos distintos tipos de producto, también es cierto. Pero creo que no hay que perder ese punto de vista de que hay que seguir trabajando, hay que seguir innovando y hay que seguir ofreciendo productos de calidad al consumidor. Muchas gracias, Marta. Estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a ver en qué porcentaje luego nos moveremos, ¿verdad? Claro, sí, sí. Es una bola de cristal que no tenemos ni tú ni yo, claro, por desgracia, ¿no? Santiago, hay una pregunta para ti que dice, cuando remita la pandemia, el mundo y España empezarán a recuperarse. ¿Cómo piensa que va a ser la salida de la crisis actual de España? ¿Será lenta, rápida o moderada? Y por favor, definen qué tiempo pasará que piensa que será la recuperación. Tienes la palabra. Es una Santiago. Pregunta complicada cuando aún no sabemos cómo va a acabar esto. O sea, tenemos ya más visión sobre las vacunas, las que están en fase 3, que pueden llegar en el segundo trimestre del próximo año, con un poco suerte un poquito antes, pero no sabemos si va a haber mutaciones, si esta inmunización va a ser duradera o no. Así que siempre hay que matizar que hay una gran incertidumbre. Siempre la hay en economía, pero ahora aún más. Dicho esto, la previsión es que esta crisis, siendo severísima en cuanto a la caída, va a ser bastante rápida en cuanto a la recuperación. Estamos, entre comillas, mal acostumbrados a que la última crisis fue larguísima, no es habitual. Una crisis que dura 5 años de caídas
históricamente es algo muy, muy, muy raro. O sea, del último siglo y medio en economías avanzadas, pues coges la Gran Depresión de los 30 y poquito más. Y fue una crisis muy estructural. Como decía, esta creo que es una crisis coyuntural, pero tan intensa que tiene un efecto que cuesta relanzar, ¿no? Y más cuando veíamos que una parte de la economía pues bastante amplia no puede recuperar la normalidad mientras no haya una normalización de las condiciones de funcionamiento social y de que no haya una necesidad de distanciamiento. Habrá tejido productivo que se pierda y ese tejido productivo cuesta un poquito recuperarlo, aunque veamos que es un sector que requiere menos inversión que sectores más intensivos en capital como puede ser el de la construcción o como otros como las telecomunicaciones, eléctricas, etcétera. El horizonte que nos planteamos, estamos ahora revisando previsiones en Ibercaja, las sacaremos dentro de 1 o 2 semanas como muy tarde, pero nuestro horizonte es que el PIB probablemente se recuperará en el año 2022. Creemos que va a ser una recuperación bastante rápida. Si en la anterior crisis costó recuperar el nivel anterior 9 años, en esta va a ser 3 años. Aún así, en términos históricos, es bastante. O sea, una crisis normal, entre comillas, como el año 91 o el 92, te recuperabas en 1 o 2 años como mucho. Esta va a costar al menos 3 y con dudas sobre cómo evoluciona la pandemia. Pero tenemos el lado negativo, ya lo tenemos, ya lo hemos visto, como esto es de destrucción de tejido productivo, empleo, etcétera, tan intensa. El lado positivo, que hay que marcar que no es una crisis estructural, que tenemos un componente coyuntural muy fuerte, que es una caída impuesta por las condiciones de la pandemia. Y cuando eso se pase, pues hará que esto empiece a ir mucho más rápido. De hecho, se vio en el tercer trimestre de este año, cuando las condiciones fueron más laxas en toda Europa, la recuperación superó con mucho la previsión que había de cualquier organismo internacional, público o privado. Y eso creo que es la luz que nos ha de guiar para el próximo año y para el siguiente. Que cuando consigamos contra la pandemia, que falta menos, aunque aún falta algo, la salida será bastante rápida. Ok, vamos a intentar, Marta y Santiago, contestar más rápido porque tengo muchas preguntas y entonces tenemos poco tiempo, por favor, ¿vale? Marta, pregunta importante, ¿qué pasa en Navidad con el consumidor? ¿Cómo se comportará? Aglomeración, todas esas historias que has hablado antes. Resúmelo, Navidad. ¿Qué? Navidad. Esa es la pregunta del millón, ¿no? De hecho, es el punto del año muy crítico, tanto para fabricantes como distribuidores. Es el periodo del año que representa el mayor porcentaje de ventas de todo el año. Muchos se la juegan, ¿no?, en estos últimos meses. También es un periodo especial para el consumidor. Sabemos que el gasto promedio semanal aumenta un 20%. Durante esta época. Es un consumidor que planifica con tiempo para aprovechar las ofertas tempranas que se encuentran, pero también para buscar esos productos especiales, productos premium. En Navidades pasadas veíamos cómo se visitaba incluso un 11% más de establecimientos, pero claro, todo esto era antes. Estamos viendo una pandemia de por medio y está claro que cambiarán las cosas. Se prevén unas Navidades donde el foco principal estará en las celebraciones dentro del hogar. No sabemos cuáles serán las limitaciones finalmente, pero está claro que nos quedaremos más en casa. Estamos ante un consumidor más reflexivo, menos impulsivo. Esto quiere decir que seguramente, como hemos visto, visitaremos también en época navideña, de compras navideñas, menos puntos de venta, bien por las restricciones que nos impongan o bien por ese miedo al contagio. Por lo tanto, habrá una tendencia, creemos, a disminuir la frecuencia de compra y una mayor concentración de las compras en menos ocasiones de compra, en menos establecimientos. Al final se verá afectada la experiencia de compra en Navidad, ¿no? Pasaremos de una Navidad más experiencial a una Navidad más segura. Se seguirán valorando y buscando pues, esos establecimientos, una compra segura, una compra rápida. Es cierto que es algo que la distribución ya está trabajando a conciencia, pero los consumidores valoran muy positivamente todas las medidas de seguridad e higiene implantadas en el punto de venta, que al final todas estas medidas están cambiando los layouts de las tiendas, están pues pasillos más amplios, con menos expositores, control de aforos. Al final nos estamos acostumbrando, ¿no?, a esta nueva experiencia de compra, mucho más resolutiva, pero que tendrá efectos, como decía antes, en la compra por impulso, en este pasillear o en ese picar con distintas cosas que nos podamos encontrar nuevas. Y esto nos lleva a pensar también que seguramente el canal online va a crecer durante esta época, igual que lo vimos en confinamiento, por el hecho de que el propio consumidor va a querer evitar estas aglomeraciones, ¿no?, que mencionaba, para intentar evitarlas, para exponerse menos al virus, pues que también creemos que se van a potenciar las compras a través del canal online en este caso.
está claro que no sabemos, no tenemos la bola de cristal y además es muy difícil hacer predicciones cuando nos está cambiando la realidad cada día prácticamente. Habrá que ver qué pasa, pero está claro que habrá cambios importantes estas Navidades que no van a ser como siempre, como las tenemos entendidas. Gracias, Marta. Me preguntan a mí, ¿no cree usted que nuestros legisladores se están influenciando demasiado por grupos de presión, ecologistas, animalistas, que siguen criterios más emocionales que científicos? Sí, antes lo he explicado también, ¿no? Que efectivamente la sociedad se está alejando del mundo rural y consecuentemente ignora muchas sus realidades cotidianas, y entonces entra en un mundo mucho más urbanita, por decirlo de alguna forma, y naturalmente este mundo urbanita tiene una visión sesgada de lo que es la realidad, y esto determina que tenga ¿cómo diría yo? Unos intereses, unas aspiraciones mucho más de tipo emocional que no zootécnico. Y obviamente los legisladores se ven influenciados por el peso de la sociedad, porque al fin y al cabo forman parte de esa sociedad y quieren responder a lo que la sociedad le demanda. Y entonces estamos en este círculo en el cual pues llevamos los zootecnistas, por decirlo de alguna forma, una parte complicada de la situación. Así es como yo veo que esto va a evolucionar. Y cara al futuro más. Y digo, ¿por qué más? Pues mire usted, mire lo que pasa en Alemania, mire lo que pasa en Suecia, mire lo que pasa en Finlandia, que son, digamos, sociedades más avanzadas, si lo podemos decir así, o por lo menos más evolucionadas desde el punto de vista de la emoción social, y verán cómo está evolucionando. Y por otra parte, no pierdan de vista una cosa muy importante. Estos grupos de presión entran en la política y ocupan puestos importantes en ella. No lo olvidemos. Y vuelvo a Alemania. Mire la presión de los partidos verdes sobre la política alemana. Por lo tanto, yo creo que es un camino que va a tener muy, muy difícil retorno. Así es como lo veo yo. Santiago, una pregunta importante económica. ¿Cuándo se recuperan los niveles del PIB y de empleo de antes de la pandemia? A ver. Sí, como avanzaba antes, que estamos revisando números, pero en principio creemos que el PIB se recuperará en el año 2022. O sea, que costará el del año 2019. O sea, costará 3 años volver al nivel previo. Y el suponiendo que haya vacuna, perdona, suponiendo que haya vacuna, claro. Sí, suponiendo que volvamos a una cierta normalidad, de verdad normalidad, en el segundo semestre o último trimestre del próximo año. Y el empleo cuesta un poquito más. En todas las crisis el empleo reacciona más tarde. Primero va el estado de economía, el último que reacciona es el empleo, y esperamos que no se recupere hasta el año 23. Y hay que recordar que estábamos en niveles de empleo aunque, bueno, que son mejorables, que teníamos un paro muy alto antes de llegar a la pandemia. Correcto. Marta, ¿qué relevancia adquirirá la sección de comidas preparadas o productos facilitadores ante el incremento del teletrabajo? Porque creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos claro que el teletrabajo ha venido para quedarse. ¿Bien? Bueno, sí, eso parece, ¿no? Y al final esto está cambiando nuestros hábitos. Lo que decía antes, teletrabajo tampoco significa tener más tiempo libre en casa, que a muchos nos ha pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que se cocina más en casa. Muchos han descubierto, ¿no? Esa habitación que teníamos abandonada en casa, que se llamaba cocina, que nunca pisábamos, pues hemos descubierto que existe, y sí que es cierto que ahora se cocina más. Se cocina más, pero lo que decía también, la falta de tiempo volverá. Volveremos a no tener tiempo. Teníamos como 2 excusas para no cocinar en casa, que era la falta de tiempo y la falta de habilidades culinarias. La falta de tiempo nos volverá a pasar. El tema de las habilidades culinarias, pues parece ser que se ha roto un poco esta barrera, pero aquí donde le vemos más potencial es todo ese tema de las ayudas culinarias, ¿no? Los sofritos, los caldos, las bases de pizza, las masas ya hechas, todo eso que nos ayude a ahorrarnos tiempo, que nos deje cocinar, porque al consumidor, digo, ha descubierto este gusto por la cocina, quiere cocinar, quiere darle su toque personal a los platos, pero quiere que le facilitemos el trabajo, ¿no? Y en todo el mundo de la alimentación, el mundo, quizá no del plato preparado, el ready to eat, que puede haber triunfado en otros países como en Reino Unido, aquí en España nos gusta cocinar, nos gusta comprar, pero que nos ayuden, que nos lo faciliten. Por lo tanto, todos esos productos intermedios que ayudan a la cocina, creemos que aumentarán los próximos meses. Y si me permite, la segunda parte de la pregunta que te formulo ahora es, ¿tendrá efecto esto en el consumo fuera del hogar
en lo que se refiere a las cantinas, a los restaurantes de las empresas, etcétera, etcétera, que claro, afecta a la hostelería, que hablaba Santiago, que es la gran dañada aquí. ¿Qué Totalmente. pasará? Claro, y ya no solo la hostelería organizada, pero también todo el sistema de caterings, las cantinas, lo que decíamos, ¿no? Muchas empresas optarán por el teletrabajo ya de forma permanente, seguramente. Por lo tanto, muchas cantinas de grandes empresas cerrarán o disminuirán la afluencia. También ocurre, por ejemplo, en los hospitales, donde ahora se limita los visitantes por paciente, pues también está afectando todo este mundo del catering organizado, ¿no? Podemos decir, está claro que la hostelería es la gran perjudicada. También lo veíamos del efecto del tupper, lo que hemos llamado el efecto del tupper en la oficina, también ya no solo por las restricciones, que en algún momento terminarán, suponemos, sino también por este ahorro económico. Lo decíamos, ¿no? Es una crisis también con un fuerte peso económico, pues habrá muchos consumidores que intentarán ahorrarse por esa parte, el menú del mediodía intentarán ahorrárselo y se llevarán al tupper al trabajo. Lo que decía también, tupper que o cocinaremos en casa si tenemos tiempo y ganas, o compraremos en la sección en el lineal de platos preparados de supermercado, que también es una sección que nos hemos olvidado, pero todo el tema de los platos preparados despegado con mucha fuerza antes de esta crisis. Ahora parece ser que este año ha habido como un paréntesis, pero que es una sección que se estaba trabajando muy, muy fuerte aquí en España, que en otros países tiene más desarrollada, pero bueno, este ready to eat puede ser que coja más fuerza también con estos que volvamos a la oficina o incluso el teletrabajo, para ahorrarnos de cocinar en casa cuando estamos trabajando desde casa, pues también una solución rápida puede ser comprar en el supermercado ese plato preparado. Bien, vamos a ver, quiero aclarar una cosa que ha habido aquí, una persona que me dice que no está de acuerdo conmigo en el modelo europeo de producción. Vamos a ver, nosotros no podemos obligar a ningún tercer país a aplicar el modelo europeo de producción. Lo que sí le debemos de exigir, le exigimos naturalmente, es que los productos que nos venda cumplan con los requisitos de calidad y seguridad que tiene la Unión Europea. Pero dentro del marco de lo que marcan, por una parte, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y por otra parte, la OIE, la Organización Internacional de Pisotías. Y eso ya hemos tenido bastantes disgustos. Por ejemplo, con la somatotropina. Nosotros en Europa tenemos prohibida la somatotropina y en Estados Unidos no. Pero nosotros, y en otros muchos países. Nosotros importamos productos lácteos de vacas que han sido tratadas con somatotropina. Lo que pasa es que no hay ningún residuo en el producto final y ese producto llega perfectamente a nuestros mercados. Lo mismo nos ocurre con los residuos permitidos de ciertos productos en Europa y en otras regiones del mundo. Nosotros tenemos unas cláusulas más rígidas, más duras, que están por encima de las exigencias internacionales. Y lo que hay que cumplir son las exigencias internacionales. Y cada vez que nosotros hemos intentado que las exigencias particulares se impongan en el mundo, hemos fracasado tanto en el Tribunal de Luxemburgo como en el Tribunal de la Haya. Tenemos bastantes juicios perdidos. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es no comprar si no nos apetece, ¿verdad? O exigir, insisto, la calidad de seguridad internacional, que es lo que se hace, evidentemente. El caso más flagrante o más famoso fue la famosa miel argentina, que en un momento determinado se vio que tenía unos productos no autorizados a nivel internacional. Esto permitió parar estas exportaciones argentinas. Incluso la Unión Europea montó una oficina en Argentina, que es la que ahora controla toda la miel que sale hacia España. Pero por otra parte, la miel china, que sí cumple los requisitos, llega a España a la mitad de precio. Y no podemos hacer nada para impedirlo, bien entendido que naturalmente la miel china no cumple los estándares sociales de producción. Pero lo mismo pasa con los tejanos, ¿eh? Los tejanos que se producen en Marruecos no son los tejanos que se producen en España y se venden en España con marcas españolas. Por lo tanto, es un tema muy controvertido, pero que está en el marco del comercio internacional y con las reglas que, insisto, marca la OCM y la OMC, perdón, y la OIE. Sigamos con el tema. Santiago, sigamos con economía. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer bajos los tipos de interés? Pues parece que en el horizonte cercano de 2-3 años es bastante probable que esto suceda así. Venimos la tendencia de décadas en que los tipos de interés han ido hacia abajo, y sobre todo por dos motivos. Uno demográfico, una población mundial más envejecida
que ahorra más, con lo cual hace que haya un exceso de ahorro y baja el precio del dinero, baja el tipo de interés, que esto se mantiene, esto no va a cambiar en las próximas décadas y es una razón de fondo. Con otro que era más ligado a la globalización, que parece que está teniendo un impasse, ¿no? Desde antes de la pandemia, pues ya desde que llegaron Trump, el Brexit, etcétera, y antes de crisis incluso pues se dio un pequeño parón. Y por ese lado, las tendencias de largo plazo, una se mantiene y la otra no tanto como la anterior. Y a corto plazo tenemos unas economías que no producen todavía a nivel anterior, según su capacidad. Y esto hace que se mantengan en niveles muy reducidos los precios durante los próximos 2-3 años casi seguro. En el futuro veremos, ¿no? Si hemos llegado a un nuevo ciclo en el cual pues, hay menos globalización que el anterior, con lo cual se encarecen las importaciones y los productos y hay más inflación, o si seguimos aún con la cola del ciclo anterior en la que se mantienen tipos bajos a muy largo plazo. 2-3 años no los quita nadie, en el futuro pues aún está por ver la evolución de los precios según estas tendencias más globales y más de largo plazo que las de corto, que son todas de precios a la baja. Gracias. Marta, pregunta para ti. Igual es para mí, pero prefiero que lo contestes tú, ¿sabes? ¿No es una contradicción la necesidad de aumento de la productividad agropecuaria? También ha hablado de ello Santiago. O sea, de intensivo. Y por otra parte, modelos de producción menos productivos, por ejemplo, ecológicos, es decir, tú has hablado de la tendencia del incremento de la demanda de productos ecológicos más naturales y tal, y por otro lado, se nos exige a la producción, al sector, ¿verdad?, incrementar la productividad. Bueno, ¿cómo se come esto? Nunca mejor dicho. No, claro, al final es esto. Hay mercado para todos, creo. Y hay que poder ofrecer, hay que poder dar la posibilidad al consumidor de escoger. Tenemos que ser productivos, eso está claro, pero producir ecológico tampoco necesariamente quiere decir que no seamos productivos en ese tipo de producción. Hay que buscar la mejor forma de optimizar estas producciones para optimizar costes y optimizar toda la cadena. Pero sí que es importante seguir trabajando porque el consumidor nos lo va a exigir. O sea, el consumidor cada vez es más exigente, cada vez está más informado y, por lo tanto, cada vez nos demanda más cosas, ¿no? Demanda más a este sector, al sector agroalimentario. Tenemos que apostar por ese tipo de productos, yo creo, productos diferenciales, no solo ecológicos, sino en general, poderle garantizar estos productos de un mayor valor añadido. Digo, hay distintos tipos de consumidores y puedo asegurar que puede haber sitio para todos. Hay mercado, digamos, para todos y siempre habrá alguna ocasión. El mismo consumidor puede tener necesidades distintas y en alguna ocasión optar por un tipo de producto u otro. Es decir, no lo veamos como opciones excluyentes en este sentido. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué porcentaje? ¿De qué? ¿De qué comprarían? De consumidores que quiere producto, digamos, diferencial, de calidad, ecológico, como quieres llamarle. En el caso de ecológico, por ejemplo, en este estudio nos salía que era un 20%. Es verdad que en ciertas categorías de producto puede ser más. En el caso de la carne, en otro estudio que hicimos específico del consumidor de carne, este porcentaje se elevaba hasta un 36% de consumidores que en algún momento incluían en su cesta de la compra algún producto cárnico de origen ecológico. Obviamente el consumidor, aunque digo que es un consumidor cada vez más informado, sí que es cierto que a veces hay algo de desinformación. El consumidor, en el caso de ecológicos, pues se regía muy bien por los sellos, o sea, le daba mucha confianza al sello, pero también algunos nos reconocían que a veces compraban carne ecológica, aunque no estaban muy seguros de si llevaba el sello. Cuando compramos en el mostrador de venta asistida, pues muchas veces se pierde esa trazabilidad, ¿no?, del producto. Por lo tanto, es un consumidor que al final nos decía, sí, yo compro ecológico, y cuando le preguntamos, ¿y cómo lo sabes? Ah, pues porque me fío del dependiente, porque me fío de que me lo sirve, me fío del establecimiento. Hay establecimientos que ya de por sí, bueno, el consumidor percibe que está comprando ecológico. Quiero decir que también es un tema delicado. Cuando le preguntamos al consumidor si compra productos ecológicos, en el caso de los frescos no envasados, es complicado porque el mismo consumidor nos dice que a veces cree que lo compra, pero que bueno, que tampoco está 100% seguro, ¿no? No sé cómo lo veis como productores. Yo creo que depende mucho de las regiones, ¿sabes? Cuando yo comparo, por ejemplo, Norte de Europa con nosotros, perdón un momento que me están llamando constantemente, disculpad, vais a ir un poco el latazo del teléfono ahí abajo, pero sigo. Yo creo que hay mucha diferencia, no es comparable el mercado alemán, el mercado sueco, el mercado finés con el español, de ninguna manera. Y dentro del español es muy distinto el norte que el sur, ¿sabes?
Entonces, por eso es tan disperso, ¿no? Ahora, ese 20% a mí me ha impresionado porque yo estaba teniendo la idea que era un 10-12%, ¿no? Un 20% es importante. No, incluso ya le digo, en determinadas categorías de productos incluso más, ¿eh? Hablo de gran consumo en general, si bien es cierto que a veces el consumidor está confuso en si realmente está comprando ecológico o no, que ese factor claro, también lo tenemos que tener en es cuenta. otra parte de la historia, claro. Exactamente. Entonces tú has hablado de mucha confianza, de relación, claro. Es que ahí también entre otros factores, ¿sabes? Que no son precisamente técnicos, sino que pueden ser emocionales. ¿Vale? Correcto, sí, totalmente. Claro. Y estamos en el incremento de las emociones. Al final es percepción, porque estos datos que estoy manejando yo son datos declarativos. Cuando le preguntas al consumidor si él lo percibe así, que no tenemos la garantía de que cuando nos dice que compra esa carne ecológica, esa carne realmente esté certificada como ecológica. Claro. Porque no lo sabemos y muchas veces ni el mismo consumidor lo sabe. Lo que digo, si compra en la carnicería, en el mostrador, pues muchas veces se pierde un poco, ¿no? Se difumina esa certificación. A veces sí que la vemos ahí en el mostrador y a veces no. Eso es. Por lo tanto, es un tema delicado en este sentido. Sí, y en otros productos incluso va más lejos esto, ¿no? A saber, dicen que diferencian, ¿sabes? Entre un huevo de una gallina del suelo y un huevo de gallina de jaula, ya me contarás. Pero bueno, ahí están las emociones y ya está. Exacto, totalmente. Santiago, pregunta difícil de verdad. ¿Qué perspectivas tiene el euro? Yo eso creo que viene muy unido naturalmente ahora al tema del yuan, al tema del yen, al tema del dólar con la selección. Bueno, el futuro del euro, ¿qué? El euro, riesgo para exportaciones que se aprecia, realmente. El euro ha estado bajo en términos históricos durante los últimos 5 años y esto está cambiando. Al final el euro se ha mantenido bajo porque hemos tenido un banco central que ha inyectado mucho dinero en la economía y esto hace que la moneda se deprecie. Ahora ya no estamos solos. Ha metido mucho dinero Estados Unidos, Japón, que ya venía antes, etcétera. Entonces este factor coyuntural se está quitando. Y en términos de valoración histórica y valoración por fundamentales está un poco barato, con lo cual aviso a exportadores, cuidado que en los próximos 2-3 años la tendencia puede ser que se aprecie, no una exageración, pero sí que a que esté en conjunto de divisas un 2, 3, 4% más caro que como está ahora, lo cual favorece importaciones más baratas y encarece o dificulta las ventas al exterior. Claro, y en nuestro sector eso es mortal de necesidad porque somos enormemente dependientes de las exportaciones. En el porcino, 181% de autoabastecimiento. Por eso la pregunta es tan fundamental aquí. Porque, claro, un incremento en 3-4 puntos, cuidado. Sí, hablado en conjunto de divisas. Si, por ejemplo, si hablamos de porcino, que esto ha ido también en China, por ejemplo, el yuan es una excepción. El yuan puede estar más fuerte que el euro. Pero si hablamos en un conjunto de divisas, el euro tiene tendencia a apreciarse. Claro, y de hecho, ha empezado ya este año. Claro, y si hablamos de Japón, que es el que compra calidad y precio, pues hablamos del yen, que es otra historia esta. Una cosa es el yuan y otra es el yen, ¿no, Santiago? Sí, el yuan es la moneda china y el yen es la Claro, por eso, japonesa. pero la referencia respecto al euro no es la misma, son dos vidas distintas. Sí, por supuesto. Y el yen ahí está más complicado. Claro. Pero por eso precisamente lo comentábamos. A ver, Marta, otra pregunta importante. Has hablado mucho de que el consumidor ahora habla de sano y natural. ¿Bien? Esa tendencia a adquirir y a consumir sano y natural, ¿se mantendrá o está muy influenciada por la COVID-19 o ya es algo que permanecerá aquí? ¿Cómo lo ves tú? Sí, esta es una tendencia que ya llevamos tiempo observando. No es algo nuevo de este año. Sí es cierto que una crisis sanitaria siempre refuerza, ¿no?, esta necesidad de una vida más sana, más saludable, una dieta saludable, pero realmente es algo que llevamos ya mucho tiempo observando y por lo tanto es algo ya instaurado, simplemente que se ha visto reforzado y potenciado. También aquí entramos en la discusión de qué es saludable, ¿no?, de qué es una dieta saludable, de qué es un producto saludable. Vuelven a entrar las percepciones, o sea, no deja de ser algo subjetivo y que cambia de un consumidor a otro. Pero está claro que todos esos atributos de un producto, de un alimento que refuercen este factor saludable, pues será algo positivo de cara al consumidor. Y por saludable, ejemplos que nos daba, no quiero decir que sea solo esto, pero ejemplos que nos daba el consumidor cuando hablábamos de alimentación saludable, pues eran todos aquellos productos, alimentos frescos, productos ecológicos, aquellos productos que refuerzan el sistema inmunitario. Esto sí que es algo nuevo que nos ha salido este año, ¿no? Productos también, que por internet se puede encontrar
mucha bibliografía y el consumidor a veces, más que informado, como digo yo, está sobreinformado y no necesariamente bien informado. Eso es. Y esto puede ser un peligro, pero sí que es cierto que aquellos productos que percibe como que refuerzan las defensas, ayuda al sistema inmunitario, pues son productos que hemos visto como también se han incrementado estos últimos meses. Pero esto sí que diría que es algo más coyuntural, quizá, de esta crisis, pero todos aquellos atributos saludables que podamos transmitir al consumidor, pues digamos que es algo que nos está demandando, ¿no? Es una de las necesidades de estos momentos. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta a cada uno de nosotros, porque tengo más, pero el tiempo va apretando, antes de pasar de nuevo la palabra a don Alberto López para que clausure. Santiago, la pregunta es, ¿realmente tendrán un efecto positivo sobre nuestra economía los fondos que vendrán de Europa? ¿Cómo lo ves tú? En la actual situación, sí. Claro. Hay mucha incertidumbre aún sobre cómo se van a utilizar y a qué ritmo se van a utilizar. Pero al final es un dinero disponible que antes no teníamos y que si se invierte bien puede ser muy bueno y si se invierte mal será pues medio bueno, pero negativo nunca va a ser. Al final recordemos, en los años 80-90 tuvimos muchos fondos estructurales que sirvieron para hacer carreteras, mejorar mucho infraestructuras, que de hecho hicieron que pasara España de un lugar intermedio bajo entre los avanzados en cuanto a este factor de infraestructuras a estar entre los líderes. Estamos en el top 10 del mundo de infraestructuras. Es una nueva oportunidad, no quizá tanto de infraestructuras, sino de pues, más energías limpias, más inversión tecnológica, pero si se aprovecha bien va a tener una aportación bastante positiva. Las dificultades serán pues, cómo se implementa y cuándo, ¿no? El último plan europeo, el del año 2014 al 20, se ha implementado todavía a día de hoy un tercio. O sea, claro. Que no es tan sencillo. O sea, elegir proyectos que sean productivos y que se puedan poner en marcha rápido, pues quizá la ayuda llegue más tarde de lo que nos gustaría. O sea, quizás se vea más efecto en el año 22 que en el 21, pero el efecto positivo va a estar ahí. Gracias. Me preguntan, ¿cree usted que la situación y el entorno VUCA va a perdurar? Bueno, yo me uno a lo que dice Santiago, va a ir muy unido a la evolución económica, porque es la que va a marcar. O sea, nos guste o no nos guste, el retorno a la normalidad, que naturalmente tiene un fundamento, el retorno a la normalidad sanitaria, también va unido a la normalidad económica. Y entonces, este entorno VUCA, mientras esta normalidad económica, que va unido a la sanitaria, insisto, no sea una realidad, va a permanecer. Va a permanecer todo lo que supone la ambigüedad, todo lo que supone la volatilidad, todo lo que supone todas esas historias, ¿no? Y por tanto, ¿cuándo? No tengo la bola de cristal, no lo sé. Pero yo, desde luego, estoy muy con Santiago de que esto hasta el segundo, como mínimo, segundo semestre del 22, no vamos a empezar a tocar suelo, creo yo. Y habrá que ver, y va a ser muy importante, si las vacunas que están en marcha ahora vuelven a tener o no inconvenientes, ¿verdad? Y sobre todo habrá que ver si estas vacunas de verdad se pueden masificar o no. No perdamos de vista que hay dos cosas, y con esto termino mi respuesta. Una, las vacunas de coronavirus que tenemos en ganadería no son realmente demasiado eficaces. El ejemplo IBR es un ejemplo tópico. Y segundo, habrá que ver qué sucede cuando se apliquen a los 6, 12, 18 meses, que es cuando realmente se ve si una vacuna tiene efectos colaterales o no. Por lo tanto, nos queda un largo camino todavía por andar, muy positivo, sin duda ninguna, todo apunta a que va a ir bien, pero habrá que esperar un poco. Y Marta, una pregunta que me hacen sobre el tema del tupper, ¿verdad? Has hablado mucho del tupper y la pregunta concreta me dicen, hablo de opción de tupper como tendencia para quedarse. ¿Piensa que esto es una tendencia, una oportunidad para la restauración, comida para llevar? Puede serlo, es una de las opciones, pero cuando hablábamos de tupper no nos referimos solo al recipiente, al formato. Cuando hablábamos de tupper nos referíamos también a este ahorro económico. O sea, el consumidor lo que busca llevándose el tupper a la oficina al final es practicidad, pero también ahorrar. Bien porque lo cocina en casa, como decía, o lo compra del supermercado. Siempre y cuando este diferencial de precio con lo que puede encontrarse en el supermercado no sea muy elevado, obviamente que sí que una opción de takeaway de la restauración puede ser una opción. Pero repito, no era el concepto de tupper físico de una bandeja, sino buscar ese ahorro económico sustituyendo al menú diario. Gracias. Nos quedan 9 minutos. Voy a utilizar 3 para una pregunta que va para Santiago y también para mí, pero sobre todo Santiago, ¿no? Como economista. ¿Por qué tiene tan poco peso económico, social y político la ganadería en nuestro país?
Bueno, es una tendencia que ha durado décadas. Al final, la productividad aumentó muy rápido en la ganadería. Esto permitió que fuese perdiendo peso económico y peso en el empleo, pero también hemos visto un límite. O sea, en la última década se ha visto que esta caída del peso del sector primario general y del suelo. Y se ha visto pues un cambio de tendencia y más valoración, un tema que hemos tratado yo creo ampliamente, los tres, sobre todo vosotros dos, más que yo, de los productos ecológicos o de más valor añadido, etcétera, que está quizá para quedarse. Y estos cambios pueden hacer un cambio de valoración de los bienes. O sea, antes era más caro un servicio, un producto industrial que un producto agroalimentario. Ahora, sin embargo, con estas nuevas tendencias y una búsqueda de productos de más calidad, real o percibida, por parte del cliente, se está yendo hacia un mayor peso en la cesta de consumo de los productos alimentarios. Yo creo que esto puede mejorar en el futuro y que ha empezado ya a hacerlo en cuanto a su representación social y política. Ya veremos, ahí ya tengo menos visión. Ya, y menos esperanzas, que decía que no. A ver si somos capaces de cambiar la cadena alimentaria por una cadena de valor y ahí mejoraremos todos, ¿no? Pero hay que falta mucha voluntad política para llegar ahí, ¿no? Bien, con el permiso de todos vosotros, de Marta y de Santiago, voy a ceder inmediatamente la palabra a Alberto López para que cierre, pero antes quisiera hacer una mención especial de gratitud a don Carlos Revilla y a don Gonzalo Pasarino, así como a doña Purificación, que son los que han hecho posible logísticamente que esto llegue a feliz término, y espero que en un futuro hagamos otra jornada, otra mesa redonda virtual y volvamos a contar con ellos. Por mi parte, nada más. Alberto, tienes la palabra, por favor, si es tan amable, para cerrar y clausurar esta mesa redonda jornada virtual. Muchas gracias, Carlos. También a Esther Montañés y el equipo de FIGAN. Es verdad, perdón. Sí, no te preocupes. Perdón. No te preocupes. Bueno, nada, en primer lugar, simplemente decir que, bueno, en FIGAN procuramos dar visibilidad al sector, presentamos tecnología, hablamos de producción, de bienestar animal, tenemos siempre presente al mercado, transmitimos y compartimos información de tanta gente como participa en FIGAN, tantos colectivos, asociaciones, instituciones, empresas, universidad. Y sin duda todo esto constituye la plataforma de negocio del sector ferial más importante en el sur de Europa. Esto lo podemos ver una vez más del 7 al 10 de septiembre del 2021, confiando en que las cosas vayan bien y esperando que podamos hacer una gran edición donde realmente concitemos todo el interés, como siempre, de todo el sector. Gracias, Carlos, Santiago, Marta, gracias a ECOC, gracias a Ibercaja, a nuestros patrocinadores DSM, Exafan, FMCUM e IGE. Y simplemente agradecer a todos los presentes, a todos los que han participado en esta jornada. Esperamos poder hacer pronto y presentarles nuevas jornadas con temas tan interesantes como los que estamos tratando y de alguna manera que colaboremos al máximo para que FIGAN siga siendo una plataforma en este momento también, no solo de apoyo al sector, sino desde Feria de Zaragoza de recuperación económica. Muy buenas tardes y esperamos vernos pronto. Gracias. Buenas tardes a todos.